A primera hora de la mañana, Andrés García conducía su todoterreno negro en piloto automático, como de costumbre, mientras echaba un vistazo al teléfono sujeto en el soporte. La pantalla brillaba con notificaciones, 3 llamadas perdidas de un socio, 2 correos del banco y un mensaje de su mujer. Lo deslizó todo sin detenerse. Tenía la cabeza ocupada con cifras. El contrato que debían firmar esa misma tarde suponía para la empresa 12 millones de euros. Tenía que volver a revisar los documentos antes de la reunión. Al entrar en el aparcamiento del centro de negocios, Andrés aparcó en su plaza reservada junto a la entrada. El edificio estaba en silencio, con las ventanas de la mayoría de las oficinas aún a oscuras. Le gustaba llegar temprano. A esas horas podía trabajar tranquilamente, antes de que los empleados llenaran los pasillos con su ajetreo y sus preguntas. Tras salir del coche, se ajustó la corbata, cogió el maletín del asiento trasero y se dirigió a las puertas de cristal de la entrada principal. En el vestíbulo solo estaba encendida la luz de servicio. En el mostrador de seguridad estaba sentado Valerio Ramos, un hombre mayor de pelo cano, un empleado tranquilo y responsable. Levantó la cabeza, vio al director y asintió. «Buenos días, don Andrés». «Buenos días», respondió García secamente, caminando hacia los ascensores. Pero no había dado ni 3 pasos cuando, del pasillo de la derecha, salió Carlos Gómez, el jefe de seguridad, un tipo robusto de unos 40 años, con el pelo corto y una mirada severa. Caminaba rápido, casi corriendo, y su rostro expresaba una mezcla de desconcierto y tensión. «Jefe», le llamó en voz alta, de forma casi brusca. García se detuvo y se giró. Carlos se acercó a él y, aunque bajó la voz, su tono denotaba nerviosismo. «Hemos pillado a un chaval robando. Estaba rebuscando en el archivo, sacando carpetas. No hemos llamado a la policía, hemos decidido esperarle». Andrés frunció el ceño. Un robo en la oficina. Era algo inesperado. Normalmente, esas cosas ocurrían en cualquier otro sitio, pero no allí. No en un centro de negocios con vigilancia 24 horas y un sistema de cámaras de seguridad. «¿Dónde está?», preguntó Andrés, y su voz sonó dura. «En nuestro cuartucho. Valerio lo está vigilando». «¿Qué intentaba robar exactamente? ¿Documentos? ¿O algo así?» «Se metió en las carpetas antiguas, de hace unos 10 años. Lo pillamos cuando ya estaba llenando la mochila. Se resistió. Tuvimos que emplearnos un poco». Carlos hizo una pausa y miró al director de reojo. «Es un crío. No tendrá más de 15 años. Pensamos que quizá usted querría decidir qué hacer con él antes de llamar a la policía». Andrés guardó silencio un segundo, sopesando la situación. Un ladrón joven, documentos de archivo. Era muy extraño. ¿Los adolescentes solían robar aparatos electrónicos? ¿Dinero? Cualquier cosa que se pudiera vender rápido. ¿Para qué quería papeles viejos? «Guíame», soltó bruscamente. Carlos asintió y se dirigió de nuevo hacia el pasillo. Andrés le siguió, sintiendo cómo la irritación se mezclaba con la curiosidad. Pasaron junto a oficinas oscuras y giraron a la izquierda, hacia la zona de servicio. La sala de seguridad estaba al fondo del pasillo, una pequeña habitación con monitores de videovigilancia, una mesa, un par de sillas y un armario metálico para el equipo. Cuando Andrés entró, lo primero que vio fue a un chico sentado en una silla junto a la pared. Era un chaval delgado, con una chaqueta barata de color marrón oscuro, vaqueros y zapatillas deportivas. Su mochila estaba sobre la mesa, junto con el contenido de sus bolsillos, una linterna vieja, un destornillador, una navaja plegable. El chico tenía el labio partido y un moratón empezaba a formarse en su pómulo. Estaba sentado con la cabeza gacha, pero cuando Andrés entró, levantó la vista y García se quedó paralizado. En esa mirada, en sus facciones, en el terco pliegue de sus labios, vio algo familiar. Algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Entonces, algo hizo clic en su cabeza, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura, y de repente vio lo que no había notado un segundo antes. Conocía esa cara. No la del chico, pero sí la de alguien muy parecido a él. «¿Cómo te llamas?», preguntó Andrés, y su voz sonó más baja de lo que había planeado. El chico le miró con desafío, pero no dijo nada. «Te lo pregunto por última vez», añadió García, con más dureza. «Hugo», respondió finalmente el chaval. Tenía una voz grave para tener 15 años, un poco ronca. «Hugo Quirós». «Quirós». Andrés sintió que algo se encogía en su interior. Ese apellido. No lo había oído en muchos años, pero no podía olvidarlo. Sergio Quirós, el antiguo contable jefe de la empresa. El hombre que 10 años atrás fue a la cárcel por un desfalco masivo y falsificación de documento. El hombre al que el propio Andrés había tendido una trampa para salvarse a sí mismo y a la empresa.
Miró al chico y fragmentos de recuerdos pasaron por su mente. El despacho del inspector, el rostro de Sergio, pálido y demacrado, el abogado, los papeles, los sellos. Ya entiendes que no hay otra manera, Sergio, le había dicho Andrés entonces. Alguien tiene que asumir la culpa. Yo no puedo. Tengo una familia, un negocio. ¿Y tú? Tendrás un buen abogado. Llegaremos a un acuerdo, te caerá una condena corta. Pero la condena no fue corta, fueron 10 años. ¿Y Sergio entró en prisión? Mientras Andrés permaneció en libertad, limpió los documentos, movió el dinero y tapó los agujeros en la contabilidad. La empresa sobrevivió. ¿Y Quirós cumplió su condena? Y ahora su hijo estaba sentado frente a él. ¿Cómo se llama tu padre?, preguntó Andrés, aunque ya sabía la respuesta. Hugo levantó la barbilla, y en sus ojos brilló algo duro, casi odio. Sergio, pensó Andrés. Claro que lo sé. Demasiado bien. Se giró hacia Carlos, que esperaba junto a la puerta, aguardando órdenes. Déjanos solos. Jefe, yo mismo hablaré con él. Quizás sea mejor que me quede. El chaval es escurridizo, por si acaso. Empezó Carlos, pero Andrés lo interrumpió con una mirada severa. He dicho que nos dejes solos. Carlos dudó un segundo, luego asintió y salió, cerrando la puerta tras de sí. Valerio le siguió. Andrés se quedó a solas con el chico. Se acercó a la mesa, cogió la mochila y empezó a revolver en su interior. Dentro había algunos cuadernos, un bolígrafo, un estuche, una botella de agua y una agenda escolar. Era una agenda escolar vieja, con las esquinas dobladas. Andrés la abrió y hojeó la primera página. En la sección de los padres ponía, madre, Lidia Sánchez. Padre, Sergio Quirós. Así que era eso. Andrés dejó la agenda lentamente sobre la mesa y levantó la vista hacia Hugo. El chico le miraba tenso, encogido. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó García. ¿Y a usted qué le importa? Llame a la policía, ya que me ha pillado, replicó Hugo con brusquedad. Responde a la pregunta. Buscaba papeles, los documentos por los que metieron a mi padre en la cárcel. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Documentos. Así que el chico sabía, o al menos sospechaba. ¿De dónde? ¿Se lo había dicho Sergio desde la cárcel o su madre? Tu padre está en la cárcel por desfalco y falsificación, dijo Andrés con voz neutra. Fue condenado conforme a la ley. Todos los documentos estaban en el expediente. No todos, cortó Hugo. Y había tal seguridad en su voz que Andrés se puso en alerta. Dejó notas, esquemas. Escribió que si le pasaba algo, la verdad estaría aquí, en su despacho, dentro de la pared. Dentro de la pared. Andrés comprendió a qué se refería. La caja fuerte, la pesada caja fuerte empotrada en la pared de su despacho, donde no solo guardaba efectivo, sino algo más. Los contratos originales, viejos recibos, papeles de aquellas mismas transacciones que figuraban en el caso de Sergio. Los documentos que no llegaron al juicio porque Andrés los retiró y los escondió a tiempo. Si salían a la luz, todo se derrumbaría. Su reputación, su negocio, todo lo que había construido en esos 10 años. Pero ahora tenía delante a un chico de 15 años que había venido a por esos papeles. Y la pregunta era qué hacer con él. ¿Podía llamar a la policía? Oficialmente, se llevarían al chico, levantarían un atestado, quizá lo ficharían. Pero entonces empezarían las preguntas. ¿Qué buscaba? ¿Por qué precisamente en esa oficina? ¿Quién lo había enviado? Y tarde o temprano, la pista conduciría a Sergio, al viejo caso, a los documentos y de ahí a la fiscalía, a una revisión del caso, a un escándalo. ¿O podía? Andrés sonrió de repente, sin entender de dónde había salido esa idea. Una idea loca, absurda. Escucha, Hugo, dijo, y en su voz sonaron unas notas inesperadamente suaves, casi amistosas. Ahora mismo puedo hacer como si no hubieras estado aquí. Los guardias se callarán si se lo digo. ¿Sin policía? Sin problemas. Hugo le miró con desconfianza, tenso. Pero hay una condición, continuó Andrés, y su sonrisa se hizo más amplia. Si abres esta caja fuerte, te dejaré ir y, además, te llevarás 1 millón de euros. El chico guardó silencio, sin dar crédito a sus oídos. 1 millón de euros, repitió García, disfrutando del momento. En efectivo. Lo coges y te vas, sin preguntas. Está de broma, logró decir Hugo. En absoluto. Andrés se levantó, se acercó a la puerta, la entreabrió y gritó al pasillo. Carlos, acompáñanos a mi despacho, y vigila que el chaval no se escape. Carlos apareció unos segundos después, mirando al director con perplejidad. Jefe, ¿está seguro? Seguro. Vamos. Los tres subieron a la 4ª planta, donde se encontraba el despacho de André. Una estancia espaciosa con grandes ventanales con vistas a la ciudad, un sofá de cuero, un imponente escritorio de madera oscura y estanterías a lo largo de las paredes. Carlos se quedó junto a la puerta.
Andrés hizo pasar a Hugo y cerró. ¿Por qué hace esto?, preguntó el chico, mirando a su alrededor. Por curiosidad, respondió André. Quiero ver de lo que eres capaz. Se acercó a la pared a la derecha del escritorio, donde colgaba un gran cuadro con un marco pesado, un paisaje de montañas y un lago. Lo deslizó a un lado, revelando la caja fuerte, maciza, de acero, con una cerradura de combinación y pestillos mecánico. Andrés pasó la mano por la superficie fría. Ahí está. Si de verdad sabes abrir cerraduras, como tu padre, inténtalo. Hugo se acercó, examinando la caja. Su rostro estaba tenso, pero un brillo de interés apareció en sus ojos. Interés profesional. ¿Tiene herramientas?, preguntó. Andrés sonrió, se acercó al escritorio, abrió el cajón inferior y sacó un pequeño maletín. Dentro había ganzúas, un estetoscopio electrónico, varias ondas finas y otros artilugios. Dejó el maletín sobre la mesa. Coge lo que necesite. Hugo se acercó, abrió el maletín, pasó los dedos por las herramientas, cogió el estetoscopio, un par de ganzúas y una sonda. Las sopesó en sus manos, como si evaluara su calidad. Luego asintió para sí mismo y se acercó a la caja fuerte. Andrés se fue hacia la ventana y se puso a observar. Hugo empezó a trabajar. Primero, colocó el estetoscopio en la superficie de la caja, se puso los auriculares, cerró los ojos y comenzó a girar lentamente la rueda de la combinación, escuchando los clics del mecanismo. Sus movimientos eran precisos, seguros. No tenía prisa, pero tampoco se demoraba, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Y entonces Andrés reconoció esos movimientos. La inclinación de la cabeza, el ángulo en que el chico sostenía la mano, la forma en que escuchaba la cerradura. Todo le resultaba dolorosamente familiar. Exactamente así, idéntico, trabajaba Sergio. Hacía mucho tiempo, antes de la cárcel, antes del juicio, antes de toda aquella historia, Sergio le había enseñado a Andrés cómo abría las cerraduras. Es como la música, Andrés, le decía entonces, sonriendo. Tienes que oír el ritmo, sentir dónde el mecanismo se resiste y dónde cede. Es un arte. Y ahora su hijo repetía esos mismos movimientos. Pero su padre estaba en la cárcel, lo que significaba que alguien más le había enseñado. Le había transmitido su habilidad. Y el chico no había venido allí por casualidad. ¿Había venido a buscar la verdad? Usando lo que le habían enseñado. Mierda, pensó Andrés, sintiendo cómo crecía la tensión. ¿Quién le ha enseñado? Hugo giró la rueda una vez más y se detuvo. Luego, la movió lentamente hacia la izquierda. Un clic. Se quitó los auriculares, cogió una ganzúa. La introdujo en la ranura entre la puerta y el cuerpo de la caja y empezó a empujar con cuidado los pestillos. Trabajaba concentrado, sin distraerse, sin siquiera mirar a André. García lo observaba y el pánico crecía en su interior. Él mismo había propuesto ese juego, pensando que el chico no lo lograría, que se asustaría, se negaría o simplemente no podría. Pero el chico trabajaba como un profesional. Y si abría la caja fuerte, vería los documentos. Esos mismos documentos que demostraban que Sergio había sido incriminado, que las cifras reales eran otras, que las firmas en parte de los papeles estaban falsificadas, que el plan no lo había ideado él, sino Andrés. Y entonces todo se derrumbaría. Hugo sacó la ganzúa, cogió otra más fina, la volvió a introducir, la giró, escuchó. Su rostro era impenetrable, pero Andrés veía cómo le brillaban los ojos. ¿Emoción? ¿Rabia? ¿O ambas cosas? ¿Dónde has aprendido a hacer esto?, preguntó García, incapaz de soportar el silencio. En casa, respondió Hugo, sin dejar de trabajar. Mi abuelo le enseñó primero a mi padre, y luego a mí. Tuvo que abrir muchas cerraduras en su vida. ¿Y él te habló de esta caja fuerte? No. Mi padre le habló a él. ¿Y mi abuelo? A mí. Mi padre dejó notas, esquemas, planos de la oficina. Hugo hizo una pausa y giró la ganzúa. Otro clic. ¿Escribió que toda la verdad se quedaría aquí? En su caja fuerte. ¿Y tu madre sabe que estás aquí? No. Piensa que estoy en el instituto. Andrés sonrió, pero sin alegría. Así que había decidido encargarse de todo él solo. Valiente. No es valentía, replicó Hugo. Y su voz se endureció. Es que estoy harto de ver a mi madre ir de abogado en abogado todos los días y volver con las manos vacías. Harto de oírla llorar por las noches. Harto de que mi padre esté en la cárcel por algo que no hizo. ¿Y cómo sabes que no lo hizo? Porque me lo dijo en la última visita. Me dijo, Hugo, yo no soy culpable, pero la única forma de demostrarlo es con los papeles que se quedó García. Andrés guardó silencio. En su interior luchaban sentimientos contradictorios. Por un lado, comprendía que el chico tenía razón. Por otro, admitirlo significaba destruir todo lo que había construido. Hugo giró otro mecanismo, y la caja emitió un chasquido sordo.
El chico se enderezó y respiró hondo. Solo queda el último paso, dijo. ¿Y qué habrá ahí?, preguntó Andrés, aunque ya sabía la respuesta. Hugo le miró por encima del hombro, y en su mirada no había miedo ni duda, solo una fría determinación. Espero que aquello por lo que mi padre fue a la cárcel. Giró la última palanca. Clic. La puerta de la caja fuerte, con un suave chirrido, se entreabrió lentamente. Andrés se quedó helado, viendo cómo la tierra se abría bajo sus pies. Se le salían los ojos de las órbitas. La puerta de la caja fuerte se quedó entreabierta, como si ella misma no se atreviera a mostrar al mundo lo que había ocultado durante tantos años. Hugo permanecía inmóvil, mirando la estrecha rendija entre el metal y la pared. Andrés observaba al chico, su espalda tensa, sus manos aún aferrando la ganzúa, y comprendía que estaba a punto de suceder lo que había temido durante todo este tiempo. «Ábrela del todo», dijo, con voz hueca. Hugo tiró lentamente de la manija. La puerta se abrió por completo con un suave crujido metálico, revelando el interior de la caja fuerte. En las baldas había pulcros fajos de billetes sujetos con gomas elásticas, varios sobresellados, una memoria USB y 3 gruesas carpetas con documento. Hugo clavó la mirada precisamente en las carpetas. Andrés dio un paso adelante, pero no detuvo al chico. Ya era demasiado tarde. El juego que él mismo había iniciado se le había ido de las manos. Hugo extendió la mano, cogió la carpeta de arriba y la abrió. Dentro había copias de contratos, informes financieros, recibos. Empezó a pasar las páginas rápidamente. Sus ojos se deslizaban por las líneas. De repente, se detuvo, señalando con el dedo uno de los papeles. Esta es su firma. Las fechas son las mismas, pero en el expediente las cifras eran otras. Andrés se acercó y miró por encima del hombro del chico. Sí, era un contrato de suministro de materiales de construcción, fechado 10 años atrás. La firma de Sergio Quirós estaba al final, junto al sello, pero las cantidades en las columnas diferían de las que se presentaron en el juicio. Aquí se indicaban 8 millones. En los documentos del juicio, 12. Una diferencia de 4 millones que supuestamente se había apropiado Sergio. ¿Lo entiende ahora?, preguntó Hugo, sin volverse. Su voz temblaba de emoción contenida. ¿Falsificó las cifras? Le echó la culpa a él y escondió los originales aquí. Andrés guardó silencio. ¿Qué podía decir? Negarlo era inútil. El documento hablaba por sí solo. Cierra la carpeta, dijo finalmente. Ya lo has visto. Bien, ahora ciérrala. No, respondió Hugo con firmeza, y alargó la mano hacia la segunda carpeta. García le agarró bruscamente por la muñeca. He dicho que la cierres. Hugo se revolvió, intentando liberarse, pero Andrés lo sujetaba con fuerza. El chico se giró, mirándole directamente a los ojos, y en su mirada había tanto odio que García, involuntariamente, aflojó los dedos. ¿Es por esto por lo que lo encerraron?, preguntó Hugo, retrocediendo un paso. ¿Lo ha tenido guardado aquí todo este tiempo, mientras él se pudría en la cárcel? No es tan sencillo, empezó a decir André, pero el chico le interrumpió. ¿Qué no es sencillo? Usted robó el dinero. Le cargó la culpa a él y escondió las pruebas. Silencio, siseó García, mirando hacia la puerta. ¿Te das cuenta de dónde estás y con quién hablas? Me doy cuenta, con el hombre que destrozó a mi familia. Andrés suspiró, intentando ordenar sus pensamientos. Tenía que encontrar una salida. ¿Explicarse? ¿O al menos ganar tiempo? Escúchame con atención, dijo, tratando de hablar con calma. Sí, los documentos son auténticos. Sí, las cifras no coinciden, pero no conoces toda la historia. Pues cuéntemela. Hace 10 años, la empresa estaba al borde de la quiebra. Teníamos deudas con grandes proveedores. Los bancos exigían la devolución de los créditos. Si no hubiéramos tapado los agujeros, todo se habría venido abajo. 300 empleados se habrían quedado sin trabajo. Y por eso decidió incriminar a mi padre, dijo Hugo en voz baja, pero cada palabra era como un cuchillo. Alguien tenía que asumir la responsabilidad. Andrés se volvió hacia la ventana, incapaz de mirar al chico. Tu padre firmó todos esos papeles. Sabía que las cantidades no cuadraban. Estaba al tanto del plan. Entonces, ¿por qué él y no usted? Porque Andrés se calló, buscando las palabras. Porque yo tenía los medios para arreglarlo todo. Contacto, dinero, influencia. Y él no tenía nada. Si me hubieran encarcelado a mí, la empresa se habría hundido seguro. Así, al menos sobrevivió. O sea, que lo sacrificó por su negocio. Por el negocio que daba de comer a cientos de familias, le corrigió García, volviéndose. No digo que fuera lo correcto, pero fue necesario. ¿Necesario?, repitió Hugo, y en su voz sonó una amarga ironía. ¿Sabe lo que fue necesario para mi madre? Trabajar en 2 sitios para poder alimentarme, ir a las visitas en la cárcel gastándose el poco dinero que tenía en billetes de tren.
Escuchar cómo los vecinos cuchicheaban a sus espaldas. Su marido es un ladrón, está en la cárcel. ¿Eso también fue necesario? Andrés calló. No sabía qué responder. Usted nos destrozó la vida, continuó Hugo. Y su voz empezó a temblar. Y ahora me ofrece 1 millón de euros para que haga la vista gorda. ¿Cree que se me puede comprar? Te ofrezco la oportunidad de empezar de nuevo, dijo García. 1 millón de euros no es ninguna tontería. Tu madre ya no tendría que matarse a trabajar. Podrías estudiar donde quisieras. Vivir una vida normal. ¿Con dinero robado? Con dinero que he ganado honradamente después de aquello. Mentira, replicó Hugo. Lo ha ganado sobre la base de lo que le robó a mi padre y a otra gente. Esta empresa está construida sobre una mentira. Andrés sintió que la rabia bullía en su interior. Estaba harto de justificarse ante ese crío que no entendía nada de la vida, de los negocios, de cómo funciona el mundo. Escucha, chaval, dijo con dureza. Has abierto la caja fuerte. Enhorabuena. Has visto los documentos. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Crees que puedes coger estos papeles y llevárselos a la policía? Eso es exactamente lo que voy a hacer. No funcionará. Andrés sonrió con desdén. Esos documentos han sido obtenidos de forma ilegal. ¿Has entrado en la oficina? Has forzado una caja fuerte. La seguridad te ha detenido. Si intentas usar esos papeles, te acusarán a ti de robo. Pues diré la verdad. Los robé porque usted le robó años de vida a mi padre. ¿Y quién te va a creer? ¿A un chaval de 15 años con el labio partido y antecedentes por robo? No tengo antecedente. Todavía no. Pero en cuanto llame a seguridad, los tendrás. Hugo apretó los dientes, pero no dijo nada. Andrés se dio cuenta de que estaba presionando en el punto correcto. Tenía que seguir. Pensabas que todo era sencillo, continuó. Llegas, abres la caja, te llevas los papeles y todos tus enemigos caen derrotados. La vida real no funciona así. Yo tengo abogados, contactos en la policía, dinero para cualquier peritaje. Puedo demostrar que esos documentos son falsos, o que los falsificaste tú mismo, o que tu propio padre los escondió ahí hace tiempo. No se atreverá. Claro que me atreveré. ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo mucho que perder, y tú no tienes nada. Así que ahora mismo vas a cerrar la caja fuerte, coger el dinero que te ofrezco y largarte de aquí, y no le contarás nada a nadie. Hugo le miraba con desprecio, y Andrés veía cómo las emociones luchaban en los ojos del chico: miedo, rabia, odio, desesperación, terquedad. Finalmente, Hugo negó lentamente con la cabeza. No, no cogeré su dinero, y no me iré sin más. Andrés sintió que se le agotaba la paciencia. Entonces llamaré a la policía ahora mismo. Llámela. Hugo se enderezó, mirándole directamente a los ojos. De todas formas, contaré lo que he visto aquí, y aunque no me crean, al menos lo habré intentado. En ese momento, se oyeron voces tras la puerta. Carlos hablaba con alguien. Su voz sonaba tensa. Andrés frunció el ceño, se acercó a la puerta y la entreabrió. En el pasillo estaba Valerio y otro guardia, David López, un chico joven que llevaba poco tiempo en la empresa. ¿Qué ocurre?, preguntó García. Nada, jefe, respondió Carlos rápidamente, pero su cara decía lo contrario. Solo comprobando que todo está en orden. Lleva mucho tiempo ahí con el chaval. Todo en orden. Vuelvan a sus puestos. Carlos asintió, pero su mirada se detuvo en la puerta entreabierta del despacho, como si intentara ver qué pasaba dentro. Andrés cerró la puerta de un portazo y se giró hacia Hugo. Bueno, ¿qué decides?, preguntó. El chico estaba junto a la caja fuerte, con la carpeta de documentos en las manos. La miró, luego a Andrés, luego de nuevo a los papeles y, de repente, preguntó: ¿y si le digo que me llevo los documentos y el dinero? Andrés soltó una risa corta y sin alegría. Entonces no eres un Robin Hood justiciero, sino un simple ladrón descarado. ¿Y qué? Hugo se encogió de hombro. Al menos mi familia tendrá una oportunidad, y usted se quedará sin nada. No funcionará. La seguridad no te dejará salir. Entonces gritaré. Diré que me retiene aquí por la fuerza, que ha intentado comprar mi silencio. ¿Y quién te va a creer? Aunque no me crea nadie. Pero el escándalo será suficiente. Vendrá gente, verá la caja fuerte abierta, los documentos, empezarán las preguntas, las investigaciones, y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Andrés se dio cuenta de que se había acorralado a sí mismo. Él mismo le había propuesto a ese chaval abrir la caja fuerte, pensando que no lo conseguiría, y ahora se enfrentaba a una elección: o dejarle ir o usar la fuerza. Pero si usaba la fuerza, el chico gritaría, armaría un escándalo, y entonces todo se vendría abajo. Se acercó al escritorio, cogió el teléfono y marcó un número. Hugo se tensó, esperando que García llamara a la policía, pero llamó a Carlos. Ven a mi despacho. Solo. Unos segundos después,
La puerta se abrió y Carlos entró en la oficina. Echó un vistazo a la situación, la caja fuerte abierta, el chico con una carpeta en las manos, el rostro tenso del director. ¿Qué pasa, jefe?, preguntó en voz baja. Quítale los documentos, ordenó Andrés. Carlos asintió y dio un paso hacia Hugo. El chico retrocedió, apretando la carpeta contra el pecho. No se acerque. Dámela por las buenas, dijo Carlos, extendiendo la mano. No se la daré. Carlos no se anduvo con rodeos. Dio un paso brusco hacia adelante, agarró al chico por el hombro e intentó arrancarle la carpeta. Hugo se revolvió, tratando de esquivarlo, pero el guardia era más fuerte. Empujó al chico contra la pared, le retorció el brazo y la carpeta cayó al suelo. De ella se desparramaron los papeles. ¡Basta!, gritó Andrés. Pero Carlos no le escuchaba. Ya no estaba simplemente quitándole los documentos, estaba tramando algo por su cuenta. Su mirada se deslizó por la caja fuerte abierta, por los fajos de dinero, por los sobres. Y en esa mirada, Andrés leyó codicia. Pura y descarnada codicia. Carlos, he dicho que basta, repitió García. Más alto. El guardia se giró, y en su rostro había una expresión extraña. Miraba al director, luego al dinero, luego de nuevo al director y, de repente, preguntó, jefe, ¿y cuánto hay ahí en total? Andrés se quedó helado. Comprendió que había cometido un error al llamar a Carlos al despacho. Eso no es asunto tuyo, dijo con dureza. Sal de aquí. Pero Carlos no se movió. Se quedó de pie, mirando la caja fuerte, y en su cabeza claramente algo se estaba calculando, sopesando, decidiendo. Y en ese momento, desde el pasillo, volvieron a oírse voces, ahora más fuertes, más alarmadas. Alguien se acercaba al despacho. La puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció David. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. Carlos está aquí. Algo va mal. He oído gritos. Se cayó al ver la caja fuerte abierta y los documentos esparcidos por el suelo. ¿Qué está pasando?, preguntó en voz baja. Nadie le respondió. Durante unos segundos, un silencio tenso reinó en el despacho. David miraba la caja, los documentos esparcidos, a Hugo presionado contra la pared, a Carlos paralizado en medio de la habitación. Luego, su mirada se posó en Andrés. Don Andrés, ¿qué está pasando aquí? Todo bajo control, respondió García, intentando sonar seguro. Vuelve a tu puesto. Pero la caja fuerte está abierta y... He dicho que vuelvas, bramó Andrés. David se estremeció, pero no se fue. Cruzó el umbral, cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella. Por su cara se notaba que había comprendido que algo iba muy mal. Mientras tanto, Carlos dio un paso hacia la caja fuerte. Sus movimientos eran lentos, cautelosos, como si estuviera probando la reacción del director. Andrés lo notó y se tensó. Carlos, aléjate de la caja fuerte. Jefe, seamos sinceros, dijo el guardia, sin volverse. ¿Cuánto hay ahí? ¿5 millones? ¿10? No es asunto tuyo. Claro que lo es. Carlos se giró, y en su rostro se dibujó una sonrisa desagradable. Yo le protejo a usted. Protejo toda esta fortuna. Y ni siquiera sabía que había tanto dinero aquí. Recibes un sueldo por tu trabajo, respondió Andrés con frialdad. Y ahí debería terminar tu interés. ¿El sueldo?, resopló Carlos. 1.500 euros al mes, por pasarme aquí el día entero pegado a un monitor, arriesgándome. Y usted tiene en su caja fuerte más de lo que yo ganaré en toda mi vida. Si no te gustan las condiciones, puedes marcharte. Quizá lo haga. Carlos se acercó más a la caja fuerte y extendió la mano hacia uno de los fajos de billetes. Pero llevándome algo de recuerdo. Andrés se abalanzó sobre él y le agarró la muñeca. Quita la mano. Carlos se revolvió, se soltó y empujó al director en el pecho. García retrocedió, apenas manteniendo el equilibrio. Hugo, que había estado todo el tiempo contra la pared, intentó aprovechar la confusión y corrió hacia la puerta. Pero Carlos lo interceptó con una mano y lo lanzó de vuelta. El chico se golpeó la espalda contra un armario y se deslizó hasta el suelo, boqueando. Carlos, ¿qué demonios haces?, gritó David, apartándose de la puerta. No te metas. David, le espetó Carlos por encima del hombro. Esto no es asunto tuyo. Le has puesto la mano encima al director. El director tiene la culpa, guardando aquí millones mientras a la gente le paga una miseria. David miró desconcertado a Andrés, luego a Carlos, luego a la caja fuerte. Estaba claro que no sabía qué hacer. Mientras tanto, Andrés se enderezó, se ajustó la chaqueta y dio un paso hacia el escritorio, donde estaba su teléfono. Voy a llamar a la seguridad del edificio, dijo, tratando de hablar con firmeza, aunque por dentro temblaba de miedo. Y te despedirán.
además de una denuncia a la policía. No te dará tiempo, respondió Carlos. Se acercó a la pared, donde colgaba un extintor, un cilindro metálico rojo sujeto a la pared. Con un movimiento brusco, lo arrancó y lo sopesó en sus manos. Pesado, unos 5 kilos, por lo menos. Andrés se dio cuenta de lo que iba a pasar, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Carlos se giró y blandió el extintor. El cilindro cortó el aire con un silbido y golpeó a García en la nuca con un sonido sordo. Andrés ahogó un grito, sus ojos se pusieron en blanco y sus rodillas se doblaron. Empezó a caer, intentando agarrarse al borde del escritorio, pero falló. Se desplomó en el suelo boca abajo, con los brazos extendidos. Un fino hilo de sangre comenzó a brotar de su nuca. No, susurró Hugo, pegado a la pared. David se quedó petrificado, mirando la escena con los ojos desorbitados. Luego, se abalanzó sobre Carlos. ¿Qué has hecho? ¿Lo has matado? No lo he matado, masculló Carlos, tirando el extintor al suelo. Solo lo he dejado inconsciente. ¿Respira? No. Se inclinó sobre Andrés. Le tomó el pulso en el cuello y asintió para sí mismo. Está vivo. Ha tenido suerte. ¿Suerte? David agarró a Carlos por el hombro y lo giró hacia él. Has atacado al director. Eso es un delito. Vas a ir a la cárcel. No iré si te callas la boca, respondió Carlos con frialdad, mirándole a los ojos. Diremos que fue el chaval quien le golpeó. Ahí está, sentado, y el director cubierto de sangre. ¿Quién va a creer a un niñato si empieza a negarlo? No voy a callarme. Sí que lo harás. Carlos se acercó, cerniéndose sobre él. Porque si no lo haces, serás cómplice. ¿Estabas aquí? Lo viste todo y no hiciste nada para detenerlo. Yo no sabía qué. Ahora lo sabes, y te callarás, o te hundirás conmigo. David retrocedió un paso, y luego otro. Le temblaban las manos. Miraba a Carlos, a Andrés inconsciente en el suelo, a Hugo acurrucado junto al armario, y comprendió que estaba atrapado en una trampa. Carlos, satisfecho con el efecto que había causado, se volvió hacia la caja fuerte, sacó una bolsa de deporte que había dentro, vació unos papeles que contenía y comenzó a meter fajos de billetes de forma rápida y metódica. Trabajaba concentrado, con avidez, revisando cada estante de la caja. Así está mejor, murmuraba para sí. 10 años deslomándome, vigilando, arriesgándome, y él aquí, con millones en la caja fuerte, y ni siquiera pagaba una paga extra en condiciones. Hugo, que seguía sentado junto al armario, lo observaba, intentando recuperarse. Le daba vueltas la cabeza y le dolía el costado por el golpe contra el mueble, pero poco a poco recobraba la lucidez. Miró los documentos esparcidos por el suelo a su lado, los mismos papeles de la caja fuerte por los que había empezado todo. Con cuidado, extendió la mano hacia ellos, cogió varias hojas, las dobló y se las metió bajo la chaqueta. Carlos no se dio cuenta, estaba ocupado con el dinero. Mientras tanto, David sacó su teléfono y empezó a marcar un número con manos temblorosas. Carlos oyó el sonido y se giró bruscamente. ¿A quién llamas? A la policía, respondió David, intentando hablar con firmeza. Cuelga el teléfono. No voy a colgar. Has golpeado al director. Es una agresión. Te lo digo por última vez, cuelga. No. Carlos soltó la bolsa en el suelo y se abalanzó sobre David. Este intentó esquivarlo, apretando el teléfono contra el pecho, pero Carlos fue más rápido y fuerte. Le arrebató el móvil y lo estrelló contra el suelo. La pantalla se hizo añicos. «¡Eres idiota!», siseó Carlos, empujando a David contra la pared. «¿Querías estropearlo todo? Suéltame. Ahora mismo te suelto. Pero primero prométeme que te quedarás quieto». «No lo prometo». Carlos levantó el puño, pero no llegó a golpear. David se zafó con un movimiento brusco, se liberó y corrió hacia la puerta. La abrió de golpe y salió al pasillo. Carlos se lanzó tras él, pero se detuvo en el umbral y miró hacia la caja fuerte. Si corría detrás de David, Hugo podría coger el dinero o los documentos y escapar también. Si se quedaba, David daría la alarma. Tomó una decisión en un segundo. Volvió al despacho, cerró la puerta de golpe y la atrancó por dentro con la llave. Luego se acercó a Hugo. Lo agarró por el cuello de la chaqueta y lo puso en pie. «Escúchame, crío. Ahora todo es muy simple». Hugo intentó liberarse, pero Carlos lo sujetaba con fuerza. «La pasta es mía», continuó el guardia, señalando la bolsa con el dedo. «Tú y yo no hemos visto ningún documento. Y tú vas a contar que fuiste tú quien golpeó al director cuando te pilló robando. Que se me pasó registrarte. ¿Entendido? Váyase al infierno», escupió Hugo. «Eres menor de edad. No te pasará nada. Una condena condicional, como mucho. Y yo te daré dinero. 100.000 euros. Para tus gastos. No quiero su dinero. Pues entonces te caerá una condena sin más». Carlos lo sacudió como a un cachorro. «¿Crees que alguien va a creer que fui yo quien golpeó al director? Tengo una buena reputación, años de servicio,
recomendaciones. Y tú eres un niñato al que han pillado robando. ¿A quién le importas? Hugo guardó silencio, apretando los dientes. Carlos sonrió con suficiencia. ¿Ves? Eres un chico listo. Así que, ¿trato hecho? Si digo que fue usted quien le golpeó, irá a la cárcel, dijo Hugo entre dientes. Él sobrevivirá y lo confirmará. No lo confirmará. Carlos lo soltó y retrocedió un paso. Porque a él tampoco le conviene que esta historia salga a la luz. Tenía documentos en su caja fuerte que, legalmente, no deberían estar ahí. Si empiezan a investigar, él también saldrá perjudicado. Pues entonces saldremos todos perjudicados, respondió Hugo con terquedad. Usted, él y yo. Pero al menos la verdad saldrá a la luz. Carlos frunció el ceño. El chico era más testarudo de lo que pensaba. Tenía que presionarlo de otra manera. Escucha, crío, dijo, cambiando a un tono más duro. ¿Te crees un héroe, que has venido aquí a buscar justicia? Pero la justicia no existe. Solo existen los que son más fuertes y los que son más débiles. Y ahora mismo, tú eres el débil. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, respondió Hugo. Pero aún así no me voy a callar. Entonces te encontraré, dijo Carlos en voz baja, casi con dulzura, acercándose a su cara. Después de que salga de aquí con el dinero, te encontraré a ti y a tu madre, y haré que os arrepintáis de haber nacido. Hugo palideció, pero no retrocedió. ¿Me está amenazando? Te estoy advirtiendo. En ese momento, desde fuera se oyeron pasos rápidos. Alguien corría por el pasillo, y luego golpes en la puerta. Carlos, ¡abre! Era la voz de David. Carlos se giró hacia la puerta y luego miró a Hugo. Se le acababa el tiempo. Decide rápido. ¿Conmigo o contra mí? Contra usted, respondió el chico con firmeza. Tú te lo pierdes. Carlos se acercó a la puerta y escuchó. Fuera se oían voces. Ya no solo era David, sino varias personas. Luego, un grito fuerte. Carlos Gómez. Abra la puerta. ¡Policía! El guardia se quedó helado. ¡Policía! Tan rápido. Eso significaba que David no solo había huido, sino que había pulsado el botón de pánico o llamado a una patrulla. ¡Mierda! Abra la puerta o la derribaremos. Se oyó de nuevo. Carlos miró la bolsa con el dinero, la caja fuerte abierta, a Andrés inconsciente en el suelo y a Hugo. Comprendió que estaba atrapado. Si abría la puerta, se lo llevarían de inmediato. Si no la abría, la derribarían y se lo llevarían igualmente. Pero en la bolsa había millones. Millones por los que valía la pena arriesgarse. Agarró la bolsa y corrió hacia la ventana. El despacho estaba en una cuarta planta, pero cerca pasaba una escalera de incendio. Quizá, si me da tiempo. Carlos, no hagas tonterías, gritó David desde el otro lado de la puerta. Pero Carlos ya había abierto la ventana. Había pasado la bolsa por el alféizar e intentaba salir tras ella. En ese momento, la puerta se abrió con un estruendo. La habían derribado. 3 hombres uniformados irrumpieron en el despacho, seguidos por David y Valerio. ¡Alto! ¡Manos a la cabeza!, gritó uno de los policías. Carlos se quedó inmóvil en el alféizar, una pierna dentro y otra fuera. Luego, se giró lentamente, los miró, y en su rostro se reflejó la comprensión de que todo había terminado. ¿A dónde te crees que vas? Baja de ahí, campeón. Rápido. Lentamente, metió la pierna, saltó del alféizar y levantó las manos. La bolsa quedó fuera, en la escalera de incendio. Los policías se acercaron, le retorcieron los brazos a la espalda y le pusieron las esposas. Uno de ellos se inclinó sobre Andrés y le tomó el pulso. Está vivo. Llamen a una ambulancia. Otro se acercó a Hugo. ¿Estás bien, chaval? Sí, respondió con voz ronca. ¿Quién te ha pegado? Hugo miró a Carlos. Este le devolvió la mirada, cargada de amenaza, pero el chico no apartó la vista. Él, dijo Hugo, señalando con la cabeza al guardia. Carlos Gómez, y también ha golpeado al director. Miente, bramó Carlos. Fue el chaval quien le atacó. Yo intenté detenerlo. No es verdad, intervino David, dando un paso al frente. Yo vi cómo golpeaba al director. Pulsé el botón de pánico porque me di cuenta de que iba a haber un muerto. El policía miró a David, luego a Carlos y después a la caja fuerte abierta. Entendido. Ahora lo aclararemos. El despacho de Andrés García se convirtió en cuestión de minutos en la escena de un crimen. La policía acordonó la habitación. Los forenses empezaron a fotografiarlo todo, la caja fuerte abierta, los documentos esparcidos por el suelo, el extintor con manchas de sangre, la bolsa con el dinero que recuperaron de la escalera de incendio. A Andrés se lo llevaron en ambulancia. No había recuperado el conocimiento. Tenía una conmoción cerebral y una herida en la nuca, pero sin fracturas ni hemorragias internas. A Carlos se lo llevaron primero, esposado y escoltado por 2 agentes. Caminaba en silencio, con la cabeza gacha, pero al pasar junto a Hugo, le lanzó una mirada rápida llena de odio.
El chico aguantó la mirada, sin apartarla. A Hugo lo llevaron a un despacho contiguo y lo sentaron en una silla. Tras él entró un inspector, un hombre enérgico de unos 50 años. Se presentó como Antonio Benítez. ¿Eres Hugo Quirós? Sí. ¿15 años? Sí. ¿Menor de edad? Entonces, solo podemos interrogarte en presencia de un representante legal. Benítez sacó su teléfono. ¿Cómo puedo contactar con tus padres? Hugo le dictó el número de su madre. El inspector marcó, se fue hacia la ventana y empezó a hablar en voz baja. El chico no oía la conversación, pero vio cómo Benítez asentía varias veces. Explicaba algo y luego escuchaba la respuesta. Finalmente, colgó y regresó. Tu madre está de camino. Llegará en unos 40 minutos. Hasta entonces, no diremos nada. Puedes esperar aquí. ¿Hay agua en ese dispensador? Si quieres. Hugo asintió. Benítez salió, dejando la puerta entreabierta. A través de la rendija, el chico veía cómo los policías se movían por el pasillo, cómo sacaban las pruebas en bolsas transparentes, cómo David y Valerio prestaban declaración. Todo sucedía rápido, con precisión, siguiendo un protocolo establecido. Estaba sentado, con las manos apoyadas en las rodillas, y solo entonces empezó a ser consciente de lo que había ocurrido. Por la mañana había salido de casa con la intención de entrar en la oficina, encontrar los documentos y marcharse sin ser visto. Pero nada había salido según lo planeado. Lo habían pillado. El director resultó ser el mismo hombre que había incriminado a su padre. La caja fuerte se abrió. Aparecieron los documentos, y luego un golpe, sangre, la policía. Y ahora estaba allí sentado, sin saber qué pasaría a continuación. Bajo la chaqueta, en el pecho, llevaba las hojas que había logrado esconder mientras Carlos estaba ocupado con el dinero. 3 páginas, un contrato y 2 albaranes con la firma de su padre. Hugo no sabía si se las quitarían cuando llegara su madre o si la policía lo registraría antes. Pero sabía una cosa, esos papeles eran la única prueba que tenía. Y no los entregaría sin más. Lidia Sánchez llegó 35 minutos después. Entró corriendo en el edificio, pálida, con el pelo revuelto, vestida con una chaqueta vieja y vaqueros. El conserje le indicó el camino y ella subió casi a la carrera hasta la 4ª planta. Al ver a su hijo a través de la puerta abierta, se detuvo en seco en el umbral. ¡Hugo! Él levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. En los ojos de ella había miedo, alivio e ira, todo a la vez. «Mamá». Ella entró. Se arrodilló frente a él y lo agarró por los hombros. «¿Estás bien? ¿No te han pegado mucho?» «Estoy bien». Un corte en el labio. Un moratón. «Nada grave». «¿Nada grave?» Su voz se quebró en un grito. «¿Te ha detenido la policía? Has entrado en una oficina ajena. ¿Qué demonios hacías ahí?» Hugo guardó silencio. Lidia se levantó. Caminó por la habitación, metiendo las manos en los bolsillos. Luego se giró bruscamente. «¿Has ido por tu padre? ¿Verdad? ¿Has ido a buscar esos malditos documentos?» Él asintió. «Te pedí que no te metieras. Te dije que yo me encargaría de todo». «Lo has intentado durante 10 años», respondió Hugo en voz baja. «Y no ha servido de nada». Lidia quiso replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque él tenía razón. Lo había intentado de verdad, había ido a abogados, había escrito quejas, había acudido a la fiscalía, pero cada vez recibía una negativa. El caso estaba cerrado, la sentencia era firme, no había motivos para una revisión. Y con cada negativa, la esperanza se desvanecía hasta convertirse en una brasa humeante que intentaba avivar, pero no podía. Llamaron a la puerta. Entró Benítez, seguido de una mujer joven con un traje sastre y una carpeta en las manos. «¿Lidia Sánchez?» «Sí. Soy el inspector Benítez. Ella es la psicóloga. Ana, tenemos que interrogar a su hijo. Tiene derecho a estar presente». «Por supuesto», cortó Lidia. Se sentaron a la mesa. Benítez encendió una grabadora y dijo la fecha, la hora y los nombres de los presentes. Luego miró a Hugo. «Cuéntame, por orden, cómo entraste en este edificio y qué hacías ahí». Hugo empezó a hablar, despacio, intentando no omitir detalles. Habló del cuaderno de su padre, que había encontrado en casa de su abuelo hacía unos meses, de los planos de la oficina y la mención a la caja fuerte, de cómo se había decidido a ir esa mañana, sabiendo que la vigilancia a esa hora era mínima. Contó cómo lo habían pillado, cómo lo llevaron con los guardias y luego ante el director. «¿Y qué te dijo el director?», preguntó Benítez. «Reconoció mi apellido. Me preguntó por mi padre». Y luego, Hugo vaciló, buscando las palabras. «Me propuso un trato». «¿Qué trato?». Me dijo, «Abre la caja fuerte y te dejaré ir. Y además, te llevarás 1 millón de euros». Lidia ahogó un grito. Benítez enarcó las cejas. ¿1 millón de euros? ¿Así sin más? Dijo que era una broma o una prueba. Quería ver si era capaz de abrirla. Hugo tragó saliva. Acepté,
porque sabía que si la abría, allí dentro estarían los documentos, los que hicieron que encarcelaran a mi padre. ¿Y la abriste? Sí. Él mismo me dio las herramientas, ganzúas, un estetoscopio. Estuve trabajando unos 20 minutos, quizá más, y él se quedó mirando. Vaya historia. ¿Sabes abrir cajas fuertes? Sí. Mi abuelo me enseñó. ¿Y qué pasó después? La caja se abrió. Vi los documentos, empecé a mirarlo. Había contratos con la firma de mi padre, pero las cantidades no eran las mismas que las del expediente. Él lo confirmó. Hugo miró al inspector. El propio García dijo que las cifras no cuadraban, que alguien tenía que asumir la culpa y que ese fue mi padre. Benítez tomaba notas sin interrumpir. Lidia estaba sentada, atónita, escuchando. Su rostro estaba blanco como el papel. Quería que cogiera el dinero y me fuera, continuó Hugo. Prometió dejarme marchar si me callaba. Pero me negué. Le dije que cogería los documentos y que iría a la policía. Y entonces llamó al guardia. ¿A Carlos? Sí. Entró. Vio la caja fuerte abierta y me arrancó los documentos. Y luego, Hugo titubeó. Luego miró el dinero. Y algo cambió en él. ¿Qué exactamente? Empezó a preguntarle al director cuánto había allí. Decía que su sueldo era una miseria y que en la caja fuerte había millones. El director le ordenó que se fuera, pero no lo hizo. Cogió un extintor y golpeó a García en la cabeza. Benítez asintió, sin dejar de escribir. Lidia se cubrió el rostro con las manos. ¿Alguien más lo vio? David, el otro guardia. Entró justo después y lo vio todo. Carlos intentó obligarle a callar. Lo amenazó. Pero David salió corriendo y los llamó a ustedes. ¿Y tú qué hiciste durante ese tiempo? Estaba sentado contra la pared. Carlos me dijo que tenía que culparme, que dijera que había sido yo quien golpeó al director, y que él me daría dinero y me dejaría ir. ¿Y aceptaste? No. Me negué. Le dije que contaría la verdad. Benítez terminó de escribir, dejó el bolígrafo y miró a Hugo con gesto inquisitivo. ¿Eres un chico valiente? ¿O un insensato? Simplemente, decente, añadió Lidia en voz baja, con la voz temblorosa. El inspector asintió y apagó la grabadora. De acuerdo. La declaración está registrada. Ahora, sobre los documentos. ¿Dices que estaban en la caja fuerte? Sí. Los hemos incautado. Parte estaba en el suelo, parte en la caja. Ahora está todo en manos de los peritos. Benítez hizo una pausa. Si se confirma que realmente hay discrepancias con los documentos del caso de tu padre, pasaremos la información a la fiscalía. ¿Y entonces qué? Preguntó Lidia, levantando la cabeza. Entonces es posible que se revise el caso. Pero no será rápido. Meses, repitió ella con amargura. Lleva casi 10 años encerrado. ¿Cuánto más hay que esperar? Benítez se encogió de hombro. La entiendo. Pero el procedimiento es el procedimiento. Hugo guardó silencio, mirando al suelo. En su interior, todo se encogía. Había pensado que si encontraba los documentos, todo se resolvería de inmediato, que a su padre lo soltarían en el acto, lo rehabilitarían y los culpables recibirían su castigo. Pero ahora comprendía que no era tan simple. La justicia era lenta, burocrática, y no había garantía de que llegara a hacerse. ¿Y qué pasará conmigo?, preguntó. ¿Contigo? Benítez se rascó la barbilla. Formalmente, has entrado en el edificio de forma ilegal. Has forzado una caja fuerte. Eso es robo o intento de robo. Pero, teniendo en cuenta que eres menor, que actuaste con la intención de ayudar a tu padre y que al final te convertiste en testigo de un delito más grave. Hizo una pausa. Lo más probable es que se archive la causa contra ti. Como mucho, te pondrán en seguimiento. Lidia suspiró aliviada. Hugo asintió. Pero hay una condición, añadió Benítez. Tienes que prestar declaración completa contra Carlos. Contar con todo detalle lo que viste. Y prepárate, porque su abogado intentará presionarte, confundirte. ¿Crees que podrás con ello? Podré, respondió Hugo con firmeza. El inspector se levantó y le estrechó la mano a Lidia. Bien. Por ahora pueden irse a casa. Mañana los citaremos para una declaración adicional. Y tome esto. Le tendió una tarjeta de visita. Si pasa algo, llámeme. Salieron del despacho y bajaron las escaleras. En la calle, Lidia se detuvo y abrazó a su hijo con fuerza, durante un largo rato. Hugo se quedó quieto, sin resistirse, sintiendo cómo le temblaban los hombros a su madre. He pasado tanto miedo, susurró ella. Cuando me han llamado de la policía, no sabía qué pensar. Lo siento. Mamá. Ella se apartó y lo miró a los ojos. ¿Los has encontrado? Los documentos. Hugo asintió. Luego, con cuidado, se desabrochó la chaqueta, sacó las hojas dobladas que llevaba en el pecho y se las entregó. Lidia las cogió, las desdobló y empezó a leer. Con cada línea, su rostro cambiaba. De la perplejidad a la comprensión, de la comprensión a la ira,
de la ira a las lágrimas. Esto es lo que he estado buscando durante tantos años, susurró. Sergio tenía razón. Decía que los papeles los tenía García. Y tú los has encontrado. Pero el inspector ha dicho que no es seguro que sirva de algo. Servirá. Lidia dobló las hojas y las guardó en un bolsillo interior. Claro que servirá. Porque ahora no solo tenemos palabras, sino pruebas. Y haré todo lo posible para que las acepten. Estaban de pie en la calle otoñal, bajo un cielo gris, y por primera vez en muchos años, Hugo vio en los ojos de su madre no cansancio y desesperación, sino esperanza, una esperanza real y viva. Mientras tanto, en una habitación de la unidad de cuidados intensivos, Andrés García recuperó el conocimiento. La cabeza le estallaba de dolor y veía borroso. Intentó moverse, pero los brazos no le respondían. ¿Una enfermera? Al darse cuenta de que había vuelto en sí, se inclinó sobre él. Tranquilo, no se mueva. Tiene una conmoción cerebral. ¿Dónde estoy? Graznó. En el hospital. Lo trajeron hace 3 horas. Andrés cerró los ojos, intentando recordar. La caja fuerte. El chico. Carlos. El golpe. La oscuridad. Y ahora, el hospital. Eso significaba que todo se había descubierto, que la policía ya estaba al tanto, que era el fin. Giró la cabeza hacia la ventana y vio su reflejo en el cristal, pálido, demacrado, con un vendaje en la nuca, el reflejo de un hombre que había perdido. Había perdido contra un chaval de 15 años que resultó ser más terco, más valiente y más honesto que él. ¿Quiere que llame a alguien?, preguntó la enfermera. A mi abogado, logró decir André. Ella asintió y salió. García se quedó solo, mirando al techo, y por primera vez en muchos años sintió no miedo ni rabia, sino algo diferente. Cansancio. Un cansancio infinito, absorbente, por la mentira, por los juegos, por la necesidad de fingir constantemente. Quizá ese era el verdadero castigo. No la cárcel, ni un juicio, ni las multas, sino simplemente el cansancio de uno mismo. Pasaron 3 meses. Andrés García salió del hospital una semana después del incidente. La herida de la cabeza sanó, pero los dolores de cabeza lo atormentaban a diario. Sin embargo, el dolor físico no era nada comparado con lo que vino después. La policía confiscó todo el contenido de la caja fuerte. Los documentos del despacho y las hojas que había entregado Hugo fueron enviados a peritaje. El informe llegó un mes después. Las firmas eran auténticas, pero las cifras de los contratos no coincidían con las que figuraban en el caso de Sergio Quirós de hacía 10 años. La diferencia superaba los 4 millones. Los expertos determinaron que los documentos originales habían sido alterados después de la firma. Alguien había corregido manualmente las cantidades, añadiendo cifras para simular un gran desfalco. Se abrió una investigación por hechos nuevos. El inspector Benítez interrogó personalmente a André. Este todavía estaba en el hospital cuando se presentaron con el acta y la grabadora. García comprendió que era inútil negarlo. Demasiadas pruebas, demasiados testigos. Hugo, David, los documentos, el peritaje. Todo encajaba en un único cuadro y ese cuadro estaba en su contra. Podría haber seguido mintiendo, contratar a abogados caros, alargar el proceso, presionar a los testigos. Pero ya no le quedaban fuerza. Aquel cansancio que lo había invadido en la habitación del hospital no había desaparecido. Crecía, se extendía, lo devoraba por dentro como un tumor. Y en un momento dado, Andrés comprendió, basta de huir de la verdad. En el interrogatorio, confesó. Contó cómo, 10 años atrás, la empresa estuvo al borde de la quiebra. Como él y Sergio Quirós intentaron salvar el negocio juntos, como pidieron créditos con garantías personales, como el dinero se iba por el agujero negro de las deudas. Y entonces llegó una inspección, y quedó claro que si encontraban irregularidades, alguien tendría que ir a la cárcel. Andrés eligió a Sergio, falsificó las cantidades en los contratos, incriminó a su antiguo amigo y él quedó limpio. La empresa sobrevivió. Sergio fue a la cárcel. ¿Por qué precisamente él?, preguntó Benítez. Porque yo era el director, respondió André, mirando al suelo. Yo tenía contactos, dinero para abogados. Él no tenía nada. Pensé que le caería una condena condicional, pero le cayeron 10 años. ¿Y no intentó ayudarle? Lo intenté. El primer año le enviaba dinero a su mujer, la ayudaba con los abogados, pero luego ella rechazó la ayuda. Dijo que no quería nada de mí. ¿Y por qué guardó los documentos? Como un seguro. Andrés sonrió con amargura. Pensé que si algo salía mal, podría usarlos para demostrar que no era el único culpable, que Sergio también estaba al tanto del plan. Pero no hicieron falta. Han estado en la caja fuerte hasta ahora. La declaración quedó registrada. A García se le impuso como medida cautelar la prohibición de salir de la ciudad. Permaneció en libertad,
pero no podía abandonar Madrid. El juicio de Carlos Gómez fue más rápido. Agresión al empleador, lesiones graves, intento de robo. Su abogado intentó argumentar que el guardia actuó en un estado de enajenación mental, que fue provocado, pero las grabaciones de vídeo y el testimonio de David lo desmintieron todo. El tribunal condenó a Carlos a 8 años de prisión. Cuando leyeron la sentencia, él permaneció sentado, con la vista clavada en el suelo, y no pronunció ni una palabra. Para Hugo, esos 3 meses pasaron como en una neblina. Primero, los interrogatorios, uno tras otro. El inspector Benítez lo citaba cada semana, para aclarar detalles, para pedirle que recordara cosas insignificantes. Luego, el juicio de Carlos, donde Hugo testificó como testigo. El abogado del guardia le hizo preguntas capciosas, pero el chico se mantuvo firme. Contó solo lo que había visto, sin adornos, sin añadir nada. En el instituto, sus compañeros al principio no sabían cómo tratarlo. Algunos lo consideraban un héroe, otros un engreído, algunos simplemente lo evitaban. Pero a Hugo no le importaba. Iba a clase, hacía los deberes y esperaba noticias de su madre. Y Lidia, mientras tanto, luchaba. A través de unos conocidos, contactó con una organización de derechos humanos que se dedicaba a la revisión de errores judiciales. De allí la derivaron a la abogada Gloria Serrano, una jurista experimentada con 20 años de práctica. Estudió el caso, revisó los nuevos documentos, habló con Lidia y dijo escuetamente: lucharemos. Hay buenas posibilidades. El proceso de revisión del caso avanzó lentamente. Se fijaban vistas, se aplazaban, se citaba a peritos, se interrogaba a testigos. Andrés García también compareció ante el tribunal, pálido, demacrado, con un traje gris. Cuando le pidieron que confirmara su declaración, se levantó y dijo: sí, lo confirmo. Sergio Quirós no cometió el desfalco en las cantidades que se le imputaron. La suma real era menor. Los documentos los falsifiqué yo, para eludir mi responsabilidad y endosársela a él. Ruego al tribunal que lo tenga en cuenta al revisar el caso. La sala se quedó en silencio. Lidia, sentada en la primera fila, hacía un esfuerzo sobrehumano para no llorar. Hugo, a su lado, miraba a García con una mezcla de sentimiento. ¿Odio? Sí. ¿Satisfacción? También. Pero algo más, quizá lástima. Ese hombre había destrozado a su familia, pero ahora él mismo era una víctima. Había perdido su reputación, su negocio, el respeto y había admitido su culpa ante todos. El tribunal se retiró a deliberar. Regresaron 2 horas después. La jueza dictó el veredicto: anular la sentencia contra Sergio Quirós, poner en libertad inmediata al condenado, reconocer su derecho a la rehabilitación y a una indemnización por daños morales. A Andrés le dieron una condena condicional de 5 años por haber colaborado con la investigación. Le obligaron a pagar una indemnización a Sergio Quirós por daños morales y lucro cesante. Lidia no pudo contenerse, se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Hugo la abrazó, apretándola contra sí, sintiendo un calor extenderse por su pecho. Habían ganado. Después de 10 años de lucha, de desesperación, de desesperanza, habían ganado. Pero un hombre había pasado casi 10 años en la cárcel injustamente, y eso no se podía cambiar. El tiempo perdido era irrecuperable. A Sergio Quirós lo pusieron en libertad. Lidia y Hugo fueron a recibirlo a las puertas de la prisión a primera hora de la mañana. Esperaban junto al coche, temblando de frío y de emoción, cuando las puertas finalmente se abrieron y de allí salió un hombre alto, delgado, con el pelo corto y las mejillas hundidas, canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos. Parecía mayor de sus 45 años. Sergio se detuvo al verlos, y luego caminó lentamente hacia ellos. Lidia corrió a su encuentro, lo abrazó y hundió el rostro en su hombro. Él la abrazó a su vez, cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Hugo se quedó a un lado, sin saber si acercarse o no. Su padre lo miró por encima del hombro de su mujer y extendió una mano. «¿Ven aquí, hijo?» El chico dio un paso adelante y Sergio lo abrazó con el brazo libre, atrayéndolo hacia sí. Se quedaron allí los tres, de pie. Una familia, separada durante 10 años y ahora reunida. «¿Fuiste tú?», graznó Sergio, mirando a su hijo. «Tú abriste esa caja fuerte, sacaste los documentos. Me salvaste». «Nos salvamos todos», respondió Hugo. Juntos subieron al coche y se fueron a casa. Todo por lo que había luchado durante tantos años. Por fin se había cumplido. «¿Te ha llamado Andrés?», preguntó Lidia. «No. Y tampoco quiero hablar con él». Sergio negó con la cabeza. «Me traicionó. Me robó 10 años de mi vida. Que ahora responda él por sus actos». Hugo guardó silencio, mirando por la ventana. Se sentía extraño al oír hablar de García. Por un lado, ese hombre merecía un castigo. Por otro, sin su confesión, a su padre no lo habrían soltado. Sin el hecho de que él mismo se había quebrado y había dicho la verdad.
En casa, la cena estaba preparada. Lidia había estado cocinando toda la noche. Solo quedaba calentarla y servirla. Se sentaron y, por primera vez en 10 años, cenaron juntos. Hablaron de todo y de nada. De planes, del futuro, de cómo Sergio buscaría trabajo, de cómo se mudarían a un piso nuevo, de cómo Hugo entraría en la universidad. Un mes después, llegó una notificación del juzgado. Gloria Serrano llamó a Lidia y le comunicó: se les ha asignado una indemnización por condena injusta, daños morales y lucro cesante. García pagará de su propio bolsillo y el Estado añadirá su parte. La suma total superaba los 9 millones de euros. A Lidia casi se le cae el teléfono. ¿Cuánto? 9.800.000 euros, para ser exactos. García ha vendido parte de su participación en la empresa y uno de sus pisos para pagar la indemnización. Lidia guardó silencio, sin dar crédito a sus oídos. 9 millones, casi 10. Los mismos 10 millones que García le había ofrecido en broma a Hugo a cambio de su silencio. Y ahora los recibían oficialmente, no por guardar silencio, sino por la verdad. Cuando Lidia se lo contó a su marido y a su hijo, se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Luego, Sergio dijo en voz baja: la justicia existe, solo que a veces hay que caminar mucho para llegar a ella. El dinero llegó 2 meses después. Lidia saldó todas las deudas que se habían acumulado a lo largo de los años. Le compró a Hugo un ordenador nuevo, ropa y lo apuntó a un curso de programación. Llevaba mucho tiempo soñando con estudiarlo. Sergio encontró trabajo en una pequeña empresa y empezó a volver poco a poco a la vida normal. No se hicieron ricos, no compraron una mansión ni se fueron al extranjero. Simplemente empezaron a vivir tranquilos, sin el eterno miedo al mañana, sin la necesidad de contar cada euro. Andrés García recibió una condena condicional de 5 años. El tribunal tuvo en cuenta su confesión, la reparación del daño y la ausencia de antecedente. Pero perdió la empresa. Sus socios lo apartaron de la dirección y le compraron su participación a precio de saldo. Se quedó solo, con la reputación manchada y el peso de la culpa. Un día, medio año después de la liberación de Sergio, Andrés se encontró con Hugo en la calle. Por casualidad, cerca de un centro comercial. El chico iba con sus amigos, riendo, y García lo vio antes de que Hugo se percatara de su presencia. Andrés se quedó paralizado, sin saber si acercarse o no. Hugo se giró y sus miradas se cruzaron. Por un segundo, ambos se quedaron inmóviles. Luego, Andrés asintió lentamente, no como un saludo, sino más bien como una señal de reconocimiento. El reconocimiento de lo que había pasado y de cómo había terminado todo. Hugo lo miró un instante más, luego se dio la vuelta y siguió su camino, sin mirar atrás. No le guardaba rencor. No porque lo hubiera perdonado, sino simplemente porque García ya no tenía ningún poder sobre su vida. Era solo una persona del pasado que había cometido un error y había pagado por él. Y los 10 millones que Andrés le había ofrecido una vez en broma a cambio de silencio se convirtieron en el precio de la verdad. Por los años robados, por las lágrimas de su madre, por una infancia vivida sin padre. El tribunal valoró esa verdad en dinero, y ese dinero no fue una limosna, sino una justa compensación. Hugo caminaba por la calle, y por delante le esperaba una vida normal, el instituto, los exámenes, la universidad, sus sueños, la vida que casi pierde, pero que había defendido. Y ahora su padre estaba a su lado.